Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Hoy vas a ejercer de profe más que de costumbre porque vamos a estar hablando de un personaje que ha sido un coloso del pensamiento, de tal manera que uno de sus biógrafos dice que su influencia, recordemos que vamos a hablar del siglo XVIII, su influencia llega hasta la actualidad. Así que vamos a hablar de uno de esos pensadores cuyo nombre por lo menos lo sabe muchísima gente. Se trata de Immanuel Kant. Entonces, bueno, entrémosle por el punto clave, que por alguna razón, pues este no fue un personaje que nació en una casa muy acomodada y rica. ¿Quién fue Immanuel Kant? Pues como bien dices, fue un gran pensador. Con él se inicia lo que se llama el giro copernicano de la filosofía. Esto es, la filosofía hasta Kant había siempre partido de lo objeto, de las cosas, de la realidad, y lo que va a hacer Kant es hacer que la filosofía arranque del sujeto que conoce, no de las cosas conocidas, sino del sujeto cognoscente, de la razón, no de las cosas conocidas. Y vive en la época, pues como bien decías también, el siglo XVIII, la época de la Ilustración, el siglo de las luces. Kant dice que es el momento de salir de la minoría de edad de la razón, y él tenía un lema que es sapere aude, que significa atrévete a saber por ti mismo. Esto es la Ilustración, la mayoría de edad de la razón. Kant, como bien decías, nació en una familia sencilla, una familia pietista, ya hablamos en algún programa que era esto del pietismo, una forma de protestantismo muy centrada en la forma de actuar, en una vida santa. Va a estudiar filosofía, matemáticas y física. En el año 1755 terminará su doctorado. En el 1781, es decir, ya cuando era mayorcito, con 57 años, es cuando él escribe su obra principal, su obra más conocida, que es la famosa Crítica de la razón pura. En 1792 las autoridades le prohíben que escriba o que enseñe sobre cuestiones relativas a la religión, porque sus opiniones eran un tanto peligrosas o polémicas. Y falleció en el año 1804, o sea, principios del siglo XIX. Y en cuanto así, por trazar un poquito su personalidad, no se casó, permaneció célibe toda su vida, pero no era como otros personajes que hemos visto, a lo mejor Newton, que eran un poco ariscos, no. Él era una persona muy sociable, le gustaba mucho hablar con los demás y en fin, sabía de todo, era un enciclopedista de aquel momento. Y luego, pues también otra característica de su vida y de su pensamiento es que era un hombre muy metódico, muy estructurado en su forma de vivir, en su forma de pensar, muy alemán, diríamos hoy día. Dicen que cuando paseaba, sus conciudadanos de la ciudad de Königsberg ponían el reloj en hora, según por donde pasaba, pues ahora son las 5, las 5:15, las 5:30, por el rigor que tenía él en el cumplimiento de sus tareas y de su vida. Este era un poquito el personaje, Immanuel Kant. Es muy curioso que aquí tenemos otro pensador que también era muy bueno en las matemáticas, pero como tú dijiste hace un momento, es que el tío era muy bueno en muchos aspectos, pero yo he encontrado
que hay dos influencias muy importantes en Kant. La una es la influencia de Rousseau y la otra, mira tú por dónde, la influencia de Newton, porque él se interesó mucho por la física, especialmente por los trabajos de Newton. Es muy curioso. Desde luego tenía una mente amplísima, rica y muy trabajadora. Sí, es un admirador de Newton y de hecho esta obra fundamental, la crítica de la razón pura, siempre está, como decir, a la base de su pensamiento, la gran construcción que hace Newton de la física. Esto nos llevaría, la relación entre Kant y Newton nos daría para hacer un programa entero. Es la concepción del espacio de Newton y de Kant, pues son muy interesantes, ¿eh? Y luego, por otro lado, también la crítica de la razón pura, la primera parte la dedica a las matemáticas, a analizar el conocimiento matemático, la segunda parte al conocimiento físico. O sea que sí que hay una importancia muy grande de la ciencia, que en aquel momento estaba en expansión, de la ciencia sobre el pensamiento kantiano, sin duda alguna. Desde luego, creo que sería muy interesante darse un paseo de esos paseos metódicos y siempre a la misma hora de este hombre que, en este caso, su riqueza de conocimientos y de saber exponerlos y reflexionar sobre ellos sería una gozada pasearse con él, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, mira, dicen que no salió de un radio de unos pocos kilómetros de su ciudad de Königsberg, o sea, no se movió mucho más allá de unos kilómetros. Pero cuando llegaba gente de distintos lugares, de hacer viajes, no sé, pues a Oriente o por otros países de Europa o donde fuera, pues Kant, que le gustaba tanto hablar, podía disertar y intercambiar opiniones de aquellos lugares exóticos y a veces con más conocimiento que el del pobre viajero que llegaba de haber estado allí in situ. O sea, que era realmente un hombre, pues eso, de un pensador. Este era, no sé si grande, bueno, grande fue, ¿no? Pero que fue sobre todo un pensador. Bueno, entonces vamos ya a ir encuadrando este personaje por sus trabajos. ¿Podrías definir lo más destacado de la obra personal de Immanuel Kant? Sí, bueno, tiene una producción amplísima, porque pensar y escribir y dar clase también es lo que le hacía. La obra más importante, la crítica de la razón pura, por supuesto. Esta es una obra fundamental en la filosofía. O sea, si yo tuviera que decir dos obras del pensamiento filosófico claves, una sería la metafísica de Aristóteles y la otra la crítica de la razón pura de Kant. Para mí esas son dos obras claves de la filosofía. Bueno, luego escribe en 1784 una obra muy bonita, muy asequible, muy fácil de leer, que se llama ¿Qué es ilustración?, que nos narra un poco que, pues, la época en la que él vive, qué significa ser ilustrado. 1788, otra obra clave, la crítica de la razón práctica. 1790, la crítica del juicio. Y en 1793, una obra muy bonita, muy interesante, no fácil de leer, como casi todo lo que escribía Kant, que se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Es una obra muy rica, muy interesante. Bueno, o sea que llegó a todos los aspectos de la meditación, de la reflexión, del pensamiento, no dejó ningún apartado sin entrar en él, vamos. Sí, sí. Por eso a lo Bueno, mejor su parecido con Aristóteles, ¿eh? Recuerda que Aristóteles era un hombre que tenía un saber también muy amplio, que conocía lo de sus antecesores y que a partir de ese conocimiento Aristóteles hizo una síntesis propia y un sistema propio. Pues Kant es igual. Kant conoce muy bien el pensamiento de su tiempo y también de la filosofía anterior y, claro, elabora un sistema que es completamente revolucionario, un giro que luego ha tenido una importancia fundamental en la historia de la humanidad, del pensamiento filosófico, del pensamiento científico, pero también del pensamiento teológico. aparte de que seguramente de esas obras que has mencionado, ya alguna de ellas es recomendable para ocupar un lugar en la biblioteca, ¿cuáles fueron los temas principales del pensamiento kantiano? Mira, él dijo en una ocasión, dijo, dos cosas llaman sobremanera mi atención: el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mí, la ley moral en mi interior.
Y estos son los dos temas que le apasionaron. O sea, por un lado, el conocimiento del mundo y la propia maravilla que es que el ser humano pueda conocer. ¿Qué es eso del conocimiento de la realidad? El conocimiento. Y por otro lado, el cielo estrellado sobre mi cabeza, que le hablaba pues también de una dimensión, no sé cómo decir, espiritual del hombre, algo que le superaba. Y estos son, yo creo que los dos, el cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mí, que es también el aspecto moral. Es decir, que el ser humano distingue entre lo bueno y lo malo. Que no somos solamente seres que conocemos en teoría, sino que también dirigimos nuestra vida de acuerdo con principios. Entonces, él hablaba de que había dos usos de la razón también. O sea, la razón tenía un uso teórico, que era el uso dirigido al conocimiento del mundo, pero también la razón tenía un uso práctico, que le llevaba al hombre a conocer qué es lo que tenemos que hacer, es decir, a conocer el deber, que era el otro aspecto. El cielo estrellado sobre la cabeza, conocimiento teórico, la ley moral dentro de mí, en mi interior, que era el aspecto de la filosofía práctica o la ética, como queramos llamar. Según Kant, ¿puede la razón humana demostrar la existencia de Dios? Este es un tema que ha recorrido los siglos y los pensadores. Pues en esto la respuesta de Kant es contundente, es un no rotundo. Lo que hace Kant es analizar los argumentos que se han dado, los argumentos filosóficos que se habían dado con anterioridad, el argumento ontológico de San Anselmo, el argumento cosmológico, que ya desde Aristóteles y Tomás de Aquino sobre todo se habían desarrollado, y los critica de una forma bastante severa. Lo que pensaba Kant es que el conocimiento humano funciona más o menos de la siguiente manera. A ver, arranca de la sensibilidad, de los sentidos. Y la sensibilidad, ¿qué es lo que hace? Recoge, ordena los datos que provienen del exterior. Luego el entendimiento, que es otra parte de la facultad de conocer el hombre, lo que hace el entendimiento es generar conocimientos a partir de esos datos que le provienen del exterior. Y por último, la razón tiene como finalidad pensar. Es decir, la razón a partir del conocimiento, la razón va elaborando ideas. La razón es como el deseo de querer ir siempre más allá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Kant? Que una cosa es pensar, y obviamente yo puedo pensar en Dios, pero otra cosa es conocer. Y lo que está diciendo Kant es que la razón humana no puede conocer de una forma efectiva la realidad de Dios. ¿Por qué? No porque Dios no exista, esto es importante, sino porque Dios está más allá del conocimiento humano. Es un objeto que trasciende el límite de la razón. La razón tiene como frontera, como horizonte, lo que le proporcionan los sentidos. Y como Dios no es un objeto de los sentidos, pues a Dios, propiamente la existencia de Dios, no es algo que se pueda demostrar de una manera palpable. Entonces, ¿era ateo Kant? No, aquí también te respondería con un no rotundo. O sea, de la misma manera que dice, no se puede demostrar que Dios exista, ojo, tampoco se puede demostrar que Dios no exista. Es decir, que no se puede demostrar no es porque el objeto de estudio no exista, es por una limitación que tiene la propia capacidad humana de conocimiento. Es decir, porque Dios está más allá de lo que nosotros podemos conocer, pero no porque Dios no exista. Por tanto, no se puede demostrar ni su existencia ni tampoco su inexistencia. Entonces, los límites de la razón lo que nos indican es que la razón puede llegar hasta un determinado lugar, pero no ir más allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Kant, lejos de ser ateo, sería una postura que podríamos denominar agnóstica, un agnosticismo. O sea, no se puede saber, ¿no? Pero lejos de negar que Dios exista, podríamos decir que incluso que Kant encontró a Dios en el terreno, en el campo de la ética, del uso práctico de la razón. Entonces, ¿cómo era la ética de Kant? Porque una ética seria, sana, correcta, verdadera, tiene que tener la referencia de la revelación de Dios. ¿Cómo era la ética según Kant? Pues, curiosamente, la ética de Kant tiene una característica muy importante. De donde parte Kant
es de la autonomía de la razón. No podemos olvidar que Kant es un ilustrado. Entonces Kant está lanzando esa sentencia de atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Entonces la ética kantiana va a ser una ética autónoma. Autónomo significa que el nomos o la ley se la da el propio sujeto. Por tanto, fíjate que es una primera característica un tanto peculiar. No es una ética basada en la revelación bíblica. Es una ética o en la revelación bíblica o en un mandato que venga de fuera. Él defiende una ética autónoma frente a una ética heterónoma, donde las normas morales le vienen dadas de Dios o del poder político, o lo que sea. Él dice, no. Es el propio sujeto el que se tiene que dar a sí mismo sus pautas morales. Esa es una primera característica. Y otra característica que yo citaría que es muy importante y muy curiosa de la ética de Kant es que es una ética formal. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante no es lo que uno haga desde el punto de vista ético, sino la voluntad que uno pone en la acción que realiza. Esto significa que es una ética formal. O sea, por un lado es una ética donde el sujeto es el juez y el legislador que se da las propias normas de conducta, pero por otro lado también es una ética que pone el énfasis en la intención con la cual nosotros realizamos las cosas. La voluntad, lo que es bueno o malo, no es la acción, según Kant, sino es la voluntad con la cual nosotros hacemos las acciones. Lo importante para Kant es que esa voluntad sea y esa acción sea conforme al deber. ¿Tú crees que hay influencia pietista en esa forma de elaborar la ética de Kant? No, es complicado. Yo creo que en cierto sentido sí. O sea, yo diría que sí. Te digo por qué. El pietismo, lo que decía era, en resumen, el cristianismo no es una forma de pensar, el cristianismo es una forma de vivir. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el pietismo? De alguna manera, el pietismo está diciendo, mire, lo importante no es la teoría, lo importante es llevar una vida de santidad. Lo importante no es lo que uno piensa, sino cómo uno vive. Que uno viva conforme, claro, el pietismo insiste, conforme al Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, esto se ve en la obra de Kant. ¿Por qué? Porque Kant dice, desde el punto de vista teórico, la razón no puede conocer a Dios. ¿Dónde vamos a encontrar a Dios? A Dios lo vamos a encontrar en la ética. O sea que ahí sí, yo sí podría ver una pequeña analogía con el pietismo, ya que el pietismo insiste más en el aspecto conductual, en el aspecto de vida, que en el aspecto teórico. Y Kant lo mismo. Kant va a encontrar a Dios más en el aspecto práctico de la vida que en el aspecto teórico de la razón. Lo que pasa, entiendo yo, claro, yo no he leído muchos escritos suyos, pero entiendo yo que en todo caso es lo que podía elaborar su teoría o su manera de pensar, de decir a otros, de enseñar acerca de eso, lo podía elaborar de tal manera que no se confundiera con que le estaba dando un parlamento religioso. Digo yo que en eso era un pensador hábil. Sí, por supuesto. Él está haciendo filosofía. Y en su interés, también esto es importante, porque estamos en una época, en el siglo XVIII, en una época importante de cambios. Entonces, lo que quiere hacer Kant es guiar al hombre hacia la mayoría de edad, lo que decíamos al principio del programa, hacia la mayoría de edad de la razón, que el hombre piense por sí mismo. Entonces, todo lo que sea depender de otros, de otras autoridades ajenas al propio sujeto pensante y a la propia razón, todo esto pues a Kant le va a resultar sospechoso. E incluso cuando él escriba esta obra que hemos citado hace un momentito, La religión dentro de los límites de la mera razón, incluso cuando él hable de religión, va a intentar reducir la religión a los aspectos racionales de la misma. Aspectos racionales que tienen que ver con la razón práctica, o sea, que tienen que ver con la ética, pero una ética no revelada, sino una ética fundamentalmente racional. Aunque Kant insiste en esta obra, la religión dentro de los límites de la mera razón, en que no hay una diferencia importante entre la ética del Evangelio y la ética que se sigue del uso lógico y del uso práctico de la razón. Bueno, en cierta manera me estoy metiendo en el terreno que no es el mío, pero en cierta manera eso quiere decir que para este personaje, para Kant, él da por sentado
que, a ver, la mente, el pensamiento de cada persona tiene un fondo positivo, bueno, y puede ejercerlo. Por un lado, sí, la razón es el instrumento del hombre para alcanzar el conocimiento y no tiene otro, pero por otro lado, Kant va a analizar, y sobre todo en la religión dentro de los límites de la mera razón, se va a dar cuenta de una cosa muy, muy importante desde el punto de vista protestante, y es que existe el mal, el problema del mal, y que la voluntad no es siempre buena. Por eso es necesario, como la voluntad no es buena, que la razón le indique al hombre el camino para hacer las cosas de una forma correcta. O sea que por un lado sí parece que hay esa influencia que tú decías de Rousseau, de que el hombre es bueno, vale, que la razón funciona muy bien y demás, y la autonomía, pero por otro lado también en Kant está muy presente la realidad del mal, el problema del mal. Bueno, entonces es compatible lo que piensa Kant en su momento, claro, porque no podemos, pero Sí. como él ha influido hasta el día de hoy, ¿es compatible su ética con el cristianismo? Pues esto es un tema bastante polémico. Ha sido algo que ha sido muy, muy discutido. La ética de Kant, desde luego, ha sido muy criticada desde muchos aspectos, desde muchos terrenos, y entre otros el terreno del cristianismo. O sea, los cristianos, o muchos pensadores cristianos, han criticado la ética kantiana como incompatible con la fe cristiana. Piensa, por ejemplo, en el libro del Génesis, el capítulo 3, cuando se les pone a Adán y a Eva el problema de no hacer determinada cosa. Es una prohibición divina, ¿no? ¿Y cuál es digamos, la tentación? Dice, porque el día que comáis de este fruto que se os ha prohibido, se os abrirán los ojos y llegaréis a ser como Dios. Es decir, de alguna forma, la tentación originaria que da lugar al pecado original es precisamente lo que está defendiendo Kant, que es la autonomía de la razón frente a un mandato que es un mandato divino. Entonces, esto suena un poquito peligroso. Pero por otro lado, yo creo que Kant está diciendo una cosa muy bonita y que los cristianos no deberían pasar por alto. La importancia de que la voluntad sea una voluntad santa. Para Kant es muy importante que no solamente lo que hacemos, sino que lo que hagamos lo hagamos con una intención correcta. No solamente, decía Kant, no solamente hay que obrar por deber o conforme al deber. No basta con que las cosas sean conforme a lo que dice la ley. Tienen que hacerse también por respeto a la ley, por respeto al deber, porque es lo que hay que hacer. Aunque las consecuencias de esa acción no sean desagradables o no sean buenas, ¿no? Un ejemplo, salvar una vida humana, salvar la vida humana puede ser un acto inmoral si se hace por un motivo incorrecto. Imagínate a alguien que salva la vida humana por un interés egoísta, porque salvando una vida puede obtener prestigio, dinero, fama. Y salva una vida humana, eso está bien, salvar la vida humana sí está bien, es conforme a la ley, sí, pero ¿es una persona ética la persona que salva una vida humana pues sencillamente por ganar dinero? No, es una inversión, pero una inversión económica, pero no es una cuestión moral. Entonces lo que dice Kant es que tenemos que hacer las cosas con una intención que sea pura, con una intención, dice él, santa. Y esto a mí me recuerda que nosotros, según la escritura, nosotros vemos el exterior, pero Dios analiza el corazón. Entonces hay aspectos de la ética kantiana que yo creo que nos hacen pensar en una ética cristiana muy auténtica. Pero por otro lado, esa insistencia en la autonomía, en que es el propio sujeto el que se da a sí mismo las leyes, pues es un poco arriesgado, porque la Biblia dice que el corazón humano es engañoso. Entonces, podemos considerar que algo es bueno a nuestros ojos, pero a lo mejor Dios lo ve de otra manera. ¿Quién tiene ahí la prioridad? ¿La autonomía o la heteronomía? Bueno, entonces estamos ante el tiempo ya de acabar, todavía queda un poquitito, y nos quedan dos cosas. Una, en este caso, es imprescindible, recomiendo una lectura, y por otra parte, estamos con los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pintaba Dios en la ética de Kant? Bueno, pues empiezo por la segunda parte. Dios en la ética de Kant es un postulado. Es decir, un postulado es una proposición teórica que como tal no se puede demostrar, Kant no puede demostrar que Dios exista, pero es algo necesario, es un corolario, es algo
inseparable de la propia ley moral para que ésta sea válida. ¿Por qué? Pues porque Kant lo que dice es que viene exigido por la propia existencia de la moral tres cosas, tres postulados. Uno es que seamos libres, porque si no somos libres no puede haber bueno ni malo. Otro postulado es que el alma humana sea inmortal, no me da tiempo a hablar sobre esto, pero es otro postulado, la inmortalidad del alma. Y el otro postulado, y más importante, es que exista Dios. Entonces dice, la razón teórica no puede demostrar que Dios exista. Sin embargo, la razón ética, la razón práctica, me lleva a pensar que tiene que haber un legislador universal, es decir, un Dios que es garantía de esta razón práctica, de esta ética. Y hay un texto muy bonito de la crítica de la razón pura donde dice literalmente, tuve que renunciar al conocimiento para dejar paso a la fe. Unamuno dijo que Kant tuvo que levantar con el corazón lo que antes había batido con la razón, que era precisamente la existencia de Dios. Es decir, Kant encuentra a Dios en el ámbito, en el terreno de lo moral. Y una obra muy interesante para terminar sobre el pensamiento de Kant es una obra clásica muy antigua de Manuel García Morente, un pensador español que se llama La filosofía de Kant. Así de sencillito como introducción, puede ser un libro muy recomendable. ¿Cómo es el autor? Manuel García Morente fue un pensador ateo originalmente que sale en la Guerra Civil Española, va a París y ahí se convierte. Después será sacerdote y demás, pero que ser un ateo furibundo se hace católico por una serie de experiencias muy interesantes. Ya hablaremos de Manuel García Morente en algún momento. Bueno, pues esto ha sido llenar este espacio con un pensador de talla alta y a la vez con alguien que está en la boca de muchas personas y hasta hay quien toma referencias suyas, a lo mejor no todo lo acertadamente que debiera. Así que recordaremos el libro a nuestros escuchantes. Javier, pues gracias por tu lección un día más. Muchas gracias. Gracias a ti. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.